Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran oportunidad que todavía tenemos, gracias a Dios, el reunirnos, ¿no? Los tiempos siempre decimos eso, pero la verdad es que cada vez los tiempos son peores, ¿no? Los tiempos son peores. No sé si están enterados de noticias. Lo que pasa en nuestro país es lamentable, tanta violencia, tanta perversión. Son consecuencias de un país como el nuestro, profundamente religioso, profundamente idólatra, pero sin Dios. Y las consecuencias que vivimos tanto en nuestro país como en el mundo, pues es consecuencia de eso, de que no tengamos en cuenta a Dios, de que no hagamos a Dios parte de fundamental, el fundamento, el cimiento de nuestra vida, ¿no? Noticias tan lamentables como en los últimos días, en las últimas semanas, como gente siendo asesinada en países como Nigeria, en países como Siria, y recientemente me entero también en países como Sudán, ¿no? donde ya es una persecución sistemática contra el cristiano, específicamente, contra el cristiano, porque son gobiernos musulmanes que están en contra del cristianismo. Y bueno, y no estamos lejanos a eso, en nuestro país también hay persecución entre sectas, entre supuestos cristianos, que por malas interpretaciones se están peleando y se están aniquilando también, y eso de tiempo no es nuevo, ¿no? Entonces, las consecuencias, como hemos estado hablando estas últimas semanas, las consecuencias del pecado son palpables, son manifiestas, son lamentables por un pueblo, por un mundo que ha hecho a Dios a un lado, ¿no? Definitivamente. No lo quiere el mundo como el eje principal de su vida, y entonces la gente vive como quiere, como puede en muchas ocasiones, y como cree también que es correcto, pero no se tiene en cuenta a Dios, y las consecuencias pues las estamos viviendo en este mundo. Y parte de esas consecuencias pues es la persecución al cristianismo, ¿no? A todos los que profesamos la fe en Cristo. La persecución está de una manera o de otra. Gracias a Dios, no como en aquellos países, pero lo que pasa allá se va a generalizar tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano. Y esto de ninguna manera pues es para espantarlos, ¿no? No, al contrario, es para que estemos más pegados a nuestro Dios, porque su venida está cerca, porque nosotros ahorita estamos conscientes que su venida está cerca y lo esperamos en las nubes y esperamos ser arrebatados y recibir a nuestro Señor en las nubes. Pero ¿qué tal que muramos antes? ¿Qué tal que no lleguemos a ese momento y a ese tiempo? Cristo viene por ti o por mí si morimos antes, ¿no? Y que venga Cristo y que no venga el enemigo, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, alguna vez fue a ver una persona y esa persona tenía miedo. ¿Por qué? Porque veía muchos homosexuales caminando pues por ahí donde estaba ella, en la sala de cuidados intensivos. Y más era su miedo porque una mujer lesbiana se sentó en su cama y la trataba de abrazar a su cuello y besarla en la boca. ¿Qué creen que sea? ¿Ustedes qué creen que sea? Son demonios, ¿no? Al poco tiempo, esta persona falleció bien en Cristo Jesús, y todos sus miedos fueron quitados. ¿Por qué? Porque se arrepintió en el lecho de su muerte. Le alcanzó el tiempo, gracias a Dios, para arrepentirse, y Dios tan bueno y lleno de misericordia la perdona y se la lleva, ¿no? En la semana también fuimos a ver otro enfermo al hospital, también ya muy grave,
y manifestaba lo mismo, miedo. Estaba yo con un familiar, yo me despido y me dice, no se vaya, no me dejen porque me quieren hacer cosas. ¿Qué manifiestan? Manifiestan miedos. ¿Por qué? Porque en esos lugares la gente muere todos los días. Y hay una gran diferencia. Cuando una persona muere, ¿quién viene por ti? Cristo, tus ángeles o el enemigo. No hay otra opción, solamente hay dos opciones. O viene Cristo o viene el enemigo. Entonces, es importante entender que las consecuencias del pecado nos llevan a una muerte eterna. Es importante entender que todo esto que estamos viviendo en nuestro mundo es consecuencia del comportamiento del ser humano. Es consecuencia de que hayamos hecho a un lado a Cristo y hayamos abrazado los deseos carnales de nuestra carne, que hayamos abrazado los deseos pecaminosos, que hayamos abrazado la incredulidad o filosofías huecas, vanas, o dentro, y más lamentable aún, dentro de nuestro contexto cristiano, hayamos abrazado doctrinas heréticas. Y todo porque el ser humano que no tiene a Dios siempre va a buscar su comodidad, su tranquilidad, porque no nos gusta ser confrontados por un Dios santo, por un Dios que exige santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, por eso Dios nos dice, el tiempo adecuado, el tiempo aceptable para Dios es hoy. Es este tiempo. Y también por otro lado nos dice, mi alma no va a contender para siempre con el hombre. De manera que nos lleva a que nos apercibamos, a que tomemos decisiones de vida, decisiones que van a repercutir en nuestra vida eterna. ¿Sí? Y solamente hay dos opciones, arriba con el Señor o abajo con el diablo, con el enemigo. De manera que el pecado tiene consecuencias terribles en el comportamiento, en la actitud del ser humano. Y el pecado va envileciendo, el alma de las personas, poco a poco. Una persona vil es aquella que es indigna, despreciable, de baja calidad moral o merece desprecio. El término se utiliza para describir comportamientos o actitudes considerados extremadamente malos, perversos o moralmente bajos. Esa es una persona vil. ¿Sí? Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso tenemos el gobierno que tenemos. Por eso tenemos la policía que tenemos. Pero no podemos culparlos a ellos. Porque todos somos responsables, porque si todos tuviéramos a Dios en nuestras vidas, todos nos conduciríamos honestamente, ¿o no? Todos nos conduciríamos en el temor a Dios. Y por temor a Dios, me comporto honestamente. No soy corrupto, no miento, perdono, no envidio, no codicio. Y nuestra sociedad sería diferente. Por eso no podemos culpar a nadie más. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Y si todos siguiéramos la Escritura, los mandamientos, si todos tuviéramos un temor reverente a Dios, nuestro país y este mundo sería muchísimo mejor. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De manera que estamos en un mundo muerto espiritualmente.
Y el llamado es para ti. Despierta, tú que duermes. Despierta, porque la muerte te puede encontrar dormido, apacentado, confiado. Son tiempos en de ya no hay tiempo de ser ligeros. Ahorita es el tiempo de ¿qué? De consagrarnos. No importa quién esté al frente, no importa quién me predique, no importa a dónde vaya, lo importante es que yo esté sujeto a la palabra de Dios. Esa es la garantía. Aunque en el lugar donde yo vaya esté el mejor de los predicadores. O como en mi caso, en el lugar donde yo esté el más torpe de los predicadores, y yo soy el más torpe. Pero gracias a Dios, Dios me ayuda. Pero cada uno de ustedes es responsable. Y cada uno de ustedes debe buscar no estar muertos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Estemos vivos, esperándolos, esperando a nuestro Dios. Gozosos, porque dice la Escritura, párate recto, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Y así es, nuestro Señor cada día que vivimos está más cerca. Entonces, ¿a quién le vas a hacer tu caso? ¿A la Escritura? ¿Al hombre? ¿A tus pasiones? ¿A tu pecado? ¿A quién le vas a hacer caso? Lo más seguro y lo que no se equivoca está aquí, la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedir que nos bendiga. Señor amado, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Socórrenos hoy, Señor. Socórrenos hoy con tu palabra. Habla, Señor, a todos. A cada uno de los que estamos aquí, háblanos directo al corazón. Señor, hoy, Señor, te rogamos que seas tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Y que seas tú también derribando todos los argumentos que se levantan contra ti, Señor. Porque la única verdad eres tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. De manera que entonces las consecuencias del pecado son inmediatas, tanto en lo físico, pero peor aún en lo espiritual. Isaías 59:2, por favor. La consecuencia del pecado es inmediata. Fíjense lo que dice la Escritura. Pero vuestras iniquidades, léase también como pecado, injusticias, pero vuestras iniquidades han hecho división. Fíjate, la palabra es muy clara. Tu pecado ha hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate, la consecuencia inmediata espiritualmente del pecado es la separación inmediata de Dios. El que vive en un pecado continuo, en una vida sin Dios, en una vida donde el pecado es el que domina, entonces hay una clara separación entre Dios y nosotros. Dios abomina el pecado porque es un Dios santo, santo. No es un Dios que tolera el pecado. Es un Dios radical. ¿Eres o no eres? ¿Me amas o no me amas? ¿Quieres o no quieres? Pero en medio no puedes estar. En medio no, porque nuestro Dios no es tibio y aborrece la tibieza, la hipocresía. Por eso dice en Apocalipsis, más te valdría haber sido caliente o frío, porque en medio tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces son advertencias en toda la palabra que Dios nos da para que tomemos decisiones. Y esta es una advertencia para todos. Todo aquel que vive en pecado, Dios no lo escucha. Y no solamente que lo escucha, fíjate lo que dice la Escritura, Dios mismo voltea su rostro para no verte, para no escucharte.
porque estás contaminado por el pecado. La indiferencia a Dios es pecado. La incredulidad a Dios es pecado. La falta de fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. De manera que con este solo versículo se derrumban muchas doctrinas, falsas doctrinas, muchas religiones donde las personas, los adeptos a esas religiones, piensan que Dios está en su trono tolerando el pecado de toda la humanidad. Y bueno, de todos los que estamos aquí, piensan que Dios está ahí, que la muerte nunca va a llegar y que si llega, Dios es tan bueno que nos va a decir, no te preocupes, entra al reino, te esforzaste. Pero aquí estamos leyendo otra cosa. Hay una división clara porque Dios es santo. Si Dios es santo y tan santo que dejó a su Hijo en la cruz, ¿o no clamó nuestro Señor Jesucristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre se volteó y no miró a su Hijo, ¿sabes por qué? Porque en ese momento Cristo estaba maldito por tu pecado y el mío, por el pecado de toda la humanidad que en ese momento fue puesto en nuestro Señor Jesucristo, para que tú no pagaras, porque Él ya lo estaba pagando en la cruz. De manera que Dios mismo volteó su rostro para no ver a su Hijo. Y lo hizo con Él. ¿No lo hará contigo y conmigo? Por supuesto que sí. Por eso son tantas advertencias, tantas enseñanzas, tantas historias, tantos pasajes que nos dejó en su palabra para que aprendiéramos de ellos. Para que entendiéramos que de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. No podemos llevar una doble vida estando en este lugar y soy el más espiritual de todos. Y fuera de este lugar soy un hijo del diablo. Eso es hipocresía. No podemos vivir así. Claro que se puede, pero las consecuencias son terribles. Dios dice, si vives así, ya no vivas así. De eso se trata todo esto. Que tú entiendas las verdades de Dios para tu vida, para aprenderlas, no solamente para que las almacenes en tu mente como información, porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Tanta información en tu mente y sin que tú actúes, te va a llevar a la muerte. Por eso tantos religiosos, por eso tanta gente engañada. Sé mucha Biblia, me sé los pasajes, me los aprendo, inclusive me sé capítulos enteros, pero no lo vivo. No lo vivo, entonces ¿de qué me sirve? De nada. Y Dios por eso dice, si tú vives en pecado, yo voy a voltear mi rostro para no escucharte. Primera de Juan 3:4, por favor. El pecado produce entonces la separación de Dios y es de manera inmediata. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, en Éxodo 20, pero todo mandamiento, hace 8 días comentábamos uno, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, ese es otro mandamiento, como esos mandamientos hay muchos, pero cualquiera que infringe cualquiera de esos mandamientos, entonces dice la Escritura, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquiera que rompe alguno de esos mandamientos está fuera de la gracia de Dios. Dios está lejano de él. Dios volteó su rostro para no escuchar, porque hay pecado, porque hay maldad en su vida. Y entonces, el que es pecador y vive en pecado, siervo es del Señor al que sirve. Juan 8:34, por favor. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. El pecado se vuelve el amo de la persona que lo practica. Y un siervo, un esclavo, no tiene voluntad. Ya lo hemos visto varias veces. Es un siervo, es un esclavo, de manera que no hay voluntad porque ahora domina tus pasiones pecaminosas, tus deseos pecaminosos, la codicia, la avaricia, la envidia, la amargura, el enojo, la ira. Todas esas son pasiones que dominan la carne del pecador. Y son esclavos. Y por eso no se pueden dejar. Por eso es tan difícil que una persona amargada perdone. Una persona que ha albergado en su corazón resentimiento por tanto tiempo, es muy difícil que perdone, no perdonan. ¿Por qué tengo que perdonar? Ellos, yo no. Porque son corazones endurecidos por el pecado. Porque están siendo esclavos, porque son esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo lo ejemplifica perfectamente en una metáfora. Vamos a leerla. Romanos 7, 19 al 24, por favor. Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el apóstol Pablo escribiendo esto. Entonces, muchos grupos, muchas sectas toman este pasaje de la Escritura para justificar su pecado. Y entonces dicen, no se puede dejar de pecar. El apóstol Pablo mismo decía, miserable de mí, no puedo dejar este pecado porque está en mi mente, está en mis miembros. Entonces, el mismo apóstol estaba esclavizado al pecado y lamenta, y se lamenta en el versículo 24, miserable de mí, dijo el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces justifican su vida llena de maldad y de pecado. No se puede dejar de pecar, dicen ellos. Pero toman este pasaje, nada más, y con este pasaje hacen toda una doctrina. ¿Por qué? Porque no lo leen en el contexto general de la Escritura. Cuando tú lees pasajes como estos, en el contexto general de la Escritura, tú te puedes dar cuenta que esto es una metáfora, porque Dios no se contradice. Si acabamos de leer que Dios se voltea para no mirarte si hay pecado, ¿cómo justificamos entonces este pasaje? Bueno, muchas personas para justificar su pecado y para vivir en pecado, lo toman y ellos mismos dicen, no se puede. No nos vayamos al contexto general, vámonos a un capítulo anterior, vámonos al capítulo 6 de Romanos, por favor. Romanos 6, 1 y 2, vamos a leer del 1 en adelante, pero el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
los que hemos muerto al pecado, los que ya no lo practicamos, los que ya no vivimos en una vida de pecado, los que ahora nos rige la Escritura, los mandamientos de Dios, los que hemos puesto a Cristo Jesús como el eje de nuestra vida. Entonces, dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Un capítulo antes de lo que acabamos de leer. De manera que lo que escribe Pablo en el capítulo 7 es una metáfora del hombre siendo esclavo del pecado. Un hombre que estando esclavizado al pecado no tiene escapatoria. Es esclavo. Por más que intente huir, por más que quiera liberarse, no puede, es esclavo. ¿Cómo viviremos entonces? ¿Cómo vivirá el pecador? Entonces no hay esperanza. Sí la hay. Y lo acabamos de leer en el capítulo 6. Pablo escribe como el apóstol Pablo, un hombre regenerado, un hombre que fue el peor de todos, pero en Cristo Jesús fue hecho nuevo. En Cristo Jesús ya tenía el poder de no volver a practicar el pecado. De manera que solamente Cristo puede venir a romper las cadenas que nos tienen atados, que nos tienen encadenados al pecado y a la maldad. Versículo 22, ahí mismo. Versículo 22 de Romanos 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay una clara diferencia. Hay una clara diferencia entre los que se dicen cristianos y los que verdaderamente son cristianos. El cristiano es el seguidor de Cristo, el seguidor de su palabra, el que vive como vive el maestro, como vivió el maestro en esta tierra. Ese es el cristiano verdadero.
no es un cristiano de palabras. Y entonces dice, cuando fuimos hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. La santificación es un fruto de que tú te hayas entregado a Cristo. La santificación es un fruto de tu arrepentimiento y del perdón de Dios de tus pecados. Porque por más que intentes ser santo y no has sido regenerado por Cristo, vas a fracasar. No se puede. Sin Cristo no se puede. Por eso viene Cristo y te aparta, te consagra. Eso es ser santo. Te consagra y te aparta para Él. Y estando con Él, ¿cómo vamos a pecar? Ya no, porque ahora quiero agradar a mi Señor. Toda una vida le serví al pecado y a la maldad. Viene Cristo y nos libera, y ahora mi vida es para Cristo. Y como fruto tengo esa consagración, esa santificación. Y el fin de todo, la vida eterna con Dios. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Está muy claro, esta es una sentencia. La paga del pecado es muerte, pero la condenación depende de ti. La sentencia ahí está. La paga del pecado es muerte. Si tú eres condenado, fue por tus acciones. ¿Por qué creíste? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué viviste como quisiste? Porque te sujetaste a un hombre, no a Dios. Te sujetaste a un movimiento y no a Dios. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor es una palabra muy grande, muy profunda y muy pesada. ¿Quién verdaderamente ha hecho a Cristo Jesús su Señor? Porque si es tu Señor, sirves. Si es tu Señor, lo obedeces. Si es tu Señor, no importa tu voluntad, importa la voluntad de Él. Y te sujetas. Y no de una manera así, como si fuera una carga. Te sujetas por decisión propia, en gratitud a lo que ha hecho por ti. Y a lo que hace por ti todos los días de tu vida. Esa es la transformación que Dios viene a hacer a las personas que le creen, a las personas que verdaderamente quieren conocerlo, que quieren tener una relación con Él, sin intermediarios, me refiero sin grupos, sin pastores, sin predicadores, sin ministros, una relación directa, tú y Él. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de los que estamos aquí. Que no dependas de un grupo, de una denominación, que dependas de Él, que dependas de su palabra, que tú sepas lo que dice, lo que está escrito, y para saberlo tienes que leer, que tú sepas lo que está escrito y que tú puedas discernir de esa manera si lo que te están predicando es verdad o no. De manera que una de las consecuencias del pecado es que nos esclaviza y nos pone una venda en los ojos para no ver todo absolutamente, no, para no ver a Dios, para no ver a su Hijo crucificado en la cruz, para no ver todos los favores inmerecidos que Él nos da todos los días de nuestra vida, para que tú no te des cuenta que tú estás aquí no por casualidad, sino porque Él te trajo, y te trajo para que escuches su palabra, para que tomes decisiones. Y eso es la misericordia de Dios, hablándonos de una manera, de otra manera, por un hermano, por una persona, por medio de los cantos en la alabanza, por medio de sueños inclusive. Dios no lo podemos limitar, Dios habla como quiera, pero con alguna vez, como le he comentado, pero no todos lo escuchan. Dios está hablando y hablando y hablando con tantas situaciones en el mundo, pero no todo el mundo lo escucha. Y ahorita lo importante es que tú que estás aquí sí lo escuches.
No que tú vengas a escuchar a un hombre. Venimos a escuchar, yo también, y yo el primero de todos, a escuchar su palabra. Porque cuando yo estoy preparando esto, el primero que me habla es Dios a mí y a mi vida. De manera que la palabra es para todos, para obedecerla, para atesorarla, para que dejes lo que te está estorbando. Porque Cristo ya viene. Juan 8:36, por favor. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Dios en su persona de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de liberarnos, de romper las cadenas. La sabiduría no te va a hacer libre. El dinero no te va a hacer libre. La salud no te va a hacer libre. Muchos estudios, un buen trabajo, ayudan, pero no te van a hacer libre. Nada te puede hacer libre de esas cadenas. Dice aquí, y el Hijo te libera, seréis verdaderamente libres. Todas esas cosas que acabo de mencionar nos pueden dar una sensación de libertad. Pero tú piensa, tú medita qué libertad es la que tú practicas, porque con dinero hay la libertad de comprar lo que tú quieras, de viajar a donde tú quieras, de comer donde tú quieras. Y esa es una libertad aparente, pero estás satisfaciendo tus deseos. Estás satisfaciendo muy probablemente tus pasiones. Si tienes dinero, ¿qué te puede frenar? Te vas aquí, te vas acá, compras esto, compras el otro. Tienes una mujer, tienes otra, tienes un varón, tienes otro. Te vas a lugares que no convienen. Y aparentemente somos libres. Pero el mundo entero no se da cuenta que hacen todas esas cosas porque son esclavos. El Espíritu de Dios viene a convencer al pecador de eso, que es pecador y que necesita un Salvador, porque sin ese Salvador seguirá muerto y después de estar muerto en este mundo seguirá muerto eternamente en el infierno, donde yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos estar. Entonces viene el Espíritu y te viene a convencer. ¿Absolutamente a todo el mundo? No. A quien está dispuesto, a quien tiene o se da el tiempo de tratar de buscar a Dios, de conocer a Dios. Aquel que tiene una necesidad, aquel que es vil, porque Él viene por lo vil y menospreciado. Él viene por pecadores. Él viene por gente como tú y como yo. Pero no todo el mundo está dispuesto. Pero la labor del Espíritu es tratar de convencerte, porque al final tú tomas la decisión y por más influencias que tú tengas del Espíritu Santo, por más cosas que tú hayas visto de manera sobrenatural, milagros en tu vida, al final tú tienes la decisión, tú tomas la decisión de dejarte convencer o resistir y no permitir ser convencido por el Espíritu Santo. Entonces dice que Él viene a convencernos ¿de qué? De pecado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. En gran manera consiste en no creer en Jesús, en no creer a Dios. La incredulidad. Juan 3:18. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre del unigénito de Dios.
Imagínate que como padre, tú que eres padre o madre, mandes a tu hijo a morir por gente que no lo quiere, no lo respeta, no le hace caso. ¿Tú qué sentirías? Tú, padre, tú, madre, ¿qué sentirías que tu hijo muriera por gente que lo desprecia? Por gente que no lo toma en cuenta. Por gente que hasta se llena la boca de decir, yo no te pedí morir por mí. Fíjate qué tremendo. ¿Qué sentirías tú, papá, mamá? Lo mismo sintió Dios cuando una humanidad entera le da la espalda a su hijo. Cuando una humanidad entera desprecia ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. De manera que Dios dice, el que no cree ha sido condenado, porque no creyeron, porque despreciaron algo tan grande que marcó la historia del hombre, marcó la historia de la humanidad, y hasta para los incrédulos está marcado la historia, porque estamos en el 2025 después de Mahoma o después de Buda, después de Cristo. Después de Cristo. Un evento tan grande y notorio que toda la humanidad, o gran parte de la humanidad, partió el tiempo y lo empezaron a contar a partir de ese evento. Y aún así hay gente que no cree. He platicado, lo comentaba hace algunas semanas, he platicado con varios ateos. Entre ellos uno pues no muy allegado, pero sí allegado, y él me decía, es que yo admiro a Cristo, es que yo admiro a Jesucristo, admiro sus enseñanzas y las trato de seguir, de obedecer, pero su divinidad no me interesa, su divinidad no me importa. Si es Dios, no me importa, me importan sus enseñanzas. Es muy cómodo, yo le dije a él, ser ateo es muy cómodo. ¿Sabes por qué? Porque no le tienes que dar cuentas a nadie. A nadie. No te vas a sujetar a un Dios. Mejor soy ateo. ¿Saben qué hizo? Se quedan callados. Es eso. Al hombre le gusta su pecado. Al hombre no le gusta ser responsable. Voy a contar, no nos gusta ser responsable. Y menos ante un ser que ni veo, que me dicen que ahí está. Entonces mejor mantengo mi posición de ateísmo y vivo como quiero. Y no le doy cuentas a nadie. Bueno, no necesitas ser ateo para ser indiferente a los mandamientos de Dios. Puedes creer en Dios, puedes levantar tus manos, puedes alabar a Dios, pero si no crees en sus mandamientos, en la forma que Él te pide que vivas, pues entonces es lo mismo. Es lo mismo que si fueras ateo. ¿Por qué? Porque no se cree. Y porque no se cree, no se vive. Pero Dios en su misericordia nos habla para que cambiemos esa actitud, para que no vayamos a un lugar de tormento eterno, sino que en este momento y en esta vida, en este tiempo, tomemos decisiones inteligentes. ¿Y si es inteligente o no es inteligente resguardar tu futuro? ¿No es inteligente mirar cómo vas a vivir? ¿Asegurar tu futuro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O es más inteligente tratar de vivir esta vida con todos los placeres posibles, aunque tenga una eternidad en la cual ya no será posible, en donde ya no van a ser placeres ni gozos, sino va a ser tormento y lloro y crujir de dientes, dice la Escritura. Entonces, no se trata de menospreciar a nadie, se trata de que entendamos
lo que Dios quiere que entendamos. Y a veces, si tú quieres tu galardón en este mundo, pues vive como quieras. Tú escogiste ese galardón. Tú escogiste vivir bien aquí, a pesar de tu alma, ¿no? Pero a lo mejor con aflicciones, necesidades, y que no es siempre, mejor prefieres vivir como Dios manda, como Dios ordena, y vivir eternamente y para siempre con Él, donde ya no habrá enfermedades, ni lloro, ni crujir de dientes. Y bueno, y esto del ateísmo es todo un tema, ¿no? Pero no se sostiene, es insostenible, porque todo lo están basando, y la gran mayoría de sus creencias lo basan en teorías, pero es que no se pueden comprobar utilizando su mismo método científico. No se puede, es imposible. Pero tienen más fe a veces que nosotros, los cristianos, para creer en esas teorías. Se necesita fe para creer en eso. Y a veces la tienen más que nosotros, porque nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, que no lo vemos, pero que sí lo sentimos. También viene a convencer de justicia. Hará que el mundo entienda la justicia de Dios, porque Jesús, al irse al Padre, al morir y resucitar y subir otra vez a los cielos, demuestra su inocencia y su naturaleza justa. De manera que Él es justo y es Padre de justicia. Fue crucificado y fue muerto como un malvado, un malhechor, un ladrón, un asesino. Fue puesto entre los malhechores. Fue crucificado. Mas al volver con el Padre, fue demostrado su inocencia. Fue crucificado y fue muerto injustamente. Pero no que le hayan hecho injusticia. Él decidió dar su vida, a pesar de ser inocente. Se puso en un lugar donde debería estar el fornicario, el adúltero, el ladrón, el amargado, el envidioso, el chismoso, la murmuradora, el incrédulo. Ahí debería haber estado. Y todos los que estamos aquí hemos pecado. Entonces, ese era el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero Él, de su voluntad y por amor a ti y a mí, se entregó. Para que tú y yo no pagáramos. Y Dios, al llevárselo otra vez con Él, al subir al cielo otra vez con Él, demostró su inocencia. De manera que quiere que tú veas que Él es el único justo. Y que la justicia que el mismo Padre demanda fue cumplida en Él. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, la paga es la muerte. Pero Él vino a morir por ti y por mí. Para que tengamos vida. Vida en abundancia. Vida eterna. Vida en Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra forma. Vino también a convencernos, y está aquí el Espíritu también para convencernos de juicio. El Espíritu advierte al mundo que el juicio final es inevitable. Hay un juicio para cada uno de nosotros, muramos antes o después. Pero nadie va a escapar de esa cita. Nadie puede escapar porque ya está determinado. Todos estaremos ante Dios compareciendo de las decisiones que tomamos, de las obras que hicimos. Todos. Y el ministerio del Espíritu Santo también es, entendamos que nadie va a escapar de ese juicio.
chicos o grandes, jóvenes o ancianos. No importa la edad. En cuanto muramos, dice la Escritura, será el juicio. Seas quien seas, seamos quien seamos. Seas pobre o seas rico, seas estudiado o seas no estudiado. Seas cristiano o no seas cristiano. Nadie escaparemos de ese juicio de Dios, donde todas nuestras obras serán sacadas a la luz y todas nuestras decisiones que tomamos también serán sacadas a la luz. Ese juicio es inevitable, esa cita es inevitable. Y ese juicio ya empezó. Empezó hace mucho tiempo, porque hay una persona que ya está juzgada, Satanás. Él ya está juzgado y condenado. Imagínate a Satanás, antes llamado Lucifer, en la gloria de Dios, en el cielo, en un lugar importante dentro de todos los ángeles. Era un querubín bello, dice la Escritura. Y aún estando con Dios, en el mismo reino de Dios, decide pecar y decide rebelarse ante su Creador. Ya fue condenado por su rebelión. Ya fue condenado por su maldad. El juicio no está lejano. El juicio ya empezó. Y yo creo que tú has de saber, has de imaginar o has de conocer personas que están en juicios de Dios. Lo que está pasando en el mundo, consecuencia de nuestros malos actos como humanidad. Lo que está pasando en el mundo es la misericordia de Dios, pero también son los juicios de Dios ante un mundo que no lo tiene en cuenta. Porque dice la Escritura, como no tuvieron en cuenta a Dios, como no creyeron en Él, ya han sido condenados. De tal manera que el juicio está. El juicio ya empezó y no ha terminado. Entonces el llamado para cada uno de nosotros es, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque no somos dueños de nuestra vida y podemos morir en cualquier momento. Tengas la edad que tengas. Y hay de aquel que venga ese juicio y sus obras sean malas. Que no haya hecho caso a tantos llamados, a tanta palabra que Dios ha dado por medio del ambiente, por medio de las circunstancias, por medio de su palabra. La misericordia de Dios es tan grande que nadie podrá decir, a mí no me dijeron, yo no me enteré, yo no sabía. De alguna manera o de otra, Dios nos hace entender que está allí, que es un Dios presente, que es un Dios vivo y que es un Dios que está esperándote a ti y a mí, y que su voluntad es que nadie se pierda. Él no te quiere condenar. Por eso es todo esto, para que tú te apercibas, para que tú tomes en cuenta a Dios, para que tú dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Ninguna predicación, ninguna súplica o acusación logrará la convicción de pecado a menos que el Espíritu Santo actúe en tu corazón. Pero para que el Espíritu Santo pueda actuar en tu corazón, necesitas permitírselo. Necesitas decidir. Porque dice la Escritura también que Él está tocando a tu corazón. Ábreme, porque quiero entrar y cenar contigo. Quiero morar contigo. Pero te lo dice y te lo deja a ti. Ábreme. O no me abras. Pero Él quiere que tú le abras.
De manera que, ¿cuál es el pecado más común en la humanidad? Jesús lo especifica como incredulidad. Por eso dejó a su Espíritu, para convencernos, para convencer al incrédulo, para convencer a todo aquel que no cree, tratándolo de llevar a los pies de Cristo. El poder de convicción del Espíritu Santo actúa en el mundo, porque el mundo es el que no cree en Dios. El pecado de incredulidad es negar a Cristo, es no creer en Cristo, pero no solo eso, es no confiar en Cristo. Sí, sé que Cristo es real, sé que Cristo es Dios y sé que su voluntad es llevarme con Él, pero no le creo, porque no hay un cambio en mi vida, porque no dejo de hacer lo malo. Sigo haciéndolo, pero Cristo es mi Señor, digo, pero con mis hechos no lo demuestro. No hay una confianza en Él, no hay una fe en Él. De tal manera que por eso la incredulidad quizás sea el pecado más grande de la humanidad. Porque no solamente es negar a Cristo, es ser incrédulo, es no obedecer su palabra. Si no le creo, ¿por qué lo voy a obedecer? ¿No robarás? Sí, sé que ahí está el mandamiento, pero en la primera oportunidad tomo lo que no es mío. Pero sí, pero Cristo es mi Señor, pero no hago lo que Él me pide. De manera que yo diré que Cristo es mi Señor, pero con mis actos yo sirvo a mi verdadero Señor. El pecado, la maldad, el diablo. Muchos creen, como hemos dicho, pero creen a su conveniencia. Juan 7:38, por favor. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí está la clave, ahí está la condición. No solamente se trata de creer, se trata de creer como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva. En tu interior, cuando tú crees, como dice la palabra de Dios, correrá con libertad el Espíritu de Dios. De manera que tú vas a tener la libertad de obedecerlo. Y nadie, absolutamente nadie, te lo va a poder impedir, porque el que mora en ti es más grande que el que está afuera. Es más grande que el rey y príncipe de este mundo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. Nadie ha subido y ha bajado y ha vuelto a subir al cielo. Solo Jesús. Solo Jesús. Porque Dios, siendo justo, no pudo haber subido a Cristo si hubiera sido cualquier hombre. Porque todos los hombres pecamos. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, siendo puro y santo y habiendo vivido una vida en santidad, Dios mismo se lo llevó, dándonos testimonio, Jesús, con su vida, de que se puede vivir como dice su palabra, de que se puede obedecer sus mandamientos, porque si no, entonces Dios sería injusto, porque nos pide cosas que no se pueden hacer. Pero como se puede, nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ya casi terminamos. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Juan 12:31.
Dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? Ahora. Ahora está haciendo el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, de este mundo será echado fuera. O en la cruz donde Cristo echó fuera al diablo. O en la cruz donde Jesucristo nos redimió a todos con su sangre preciosa. Fue en la cruz donde Satanás fue avergonzado, donde fue vencido. Por eso el juicio ya empezó. Hebreos, no apunté la cita, pero en el libro de Hebreos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el emperador? ¿Quién era el que gobernaba? El diablo. Y dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz. Dice, vuelvo a repetir, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. De manera que Cristo Jesús vino a humillar, a vencer al diablo. 3 días después de su muerte, Jesús, estando entre los muertos, mostrando a todo el mundo el dominio de Satanás había sido derrocado por medio de su muerte. De manera que todos los que rechazan a Cristo y permanecen en su pecado serán condenados junto con Satanás, junto con la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo y siguieron a Satanás. Y esta es la advertencia del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros. Es la advertencia que el Espíritu Santo hace a tu corazón para que te apercibas, para que dejes de juguetear entre quieres o no quieres. ¿Soy cristiano o no lo soy? Que dejes de jugar al cristianismo, que dejes de jugar al cristianito de domingo, que te portes serio con tu alma, porque tú eres responsable de tu alma, nadie más. Que te pongas serio en las cosas espirituales, porque si sigues jugueteando, si sigues apacentado, si sigues acomodado, entonces la sentencia ya está y la condenación será consecuencia de tus decisiones, no de Dios, sino de tus obras y tus decisiones que tomaste en esta vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Dios nos está hablando de una manera, de otra. Dios hace todo y hizo todo y lo sigue haciendo por ti, por tu alma. Mira, si tu alma no fuera tan valiosa, ¿por qué mandar a su Hijo a morir por ti? Si el amor de Dios no fuera tan grande por ti, ¿por qué mandar a su Hijo amado a morir por ti? Por gente que no lo busca, por gente que no le cree, por gente que es temerosa de muchas cosas, porque no hay una confianza en nuestro Dios, porque no se le cree a Dios que Él es el Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él, que no se le cree que Él tiene el perfecto control de todo, de manera que si hay cosas buenas en mi vida, gloria sea su nombre.
De manera que si hay cosas malas en mi vida, gloria sea su nombre, porque Él está al pendiente de mi vida. Porque a Él nada se le escapa. Porque Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que hace todo por ti y por mí, el que mandó a su Hijo a morir por un pueblo que no lo busca, por un pueblo que no le cree. Pero la voluntad de Dios y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el infierno es un lugar tan terrible que Él no quiere que vayas a ese lugar. Y te está dando todos los medios, y te está dando toda la palabra, y te está dando todo para que tú lo puedas entender y comprender de una manera o de otra, de un lado o por el otro, para que tomes una decisión de vida y lo busques de todo corazón, porque no hay nada mejor para el hombre que conocer a su Creador. Ese rey de absolutamente todo, ese creador de ti, de mí, de todo lo que vemos, ese Dios todopoderoso se hizo hombre y vino a padecer, y no solo a padecer, vino a morir de una manera cruel y despiadada por cada uno de nosotros. Ese Dios que fue molido, que su carne se convirtió en una sola llaga porque toda su carne fue abierta, que fue partes de su carne, de sus músculos fue arrancada. Ese Dios que fue coronado con una corona de espinas, martirizado, que fue humillado, que fue traspasado por los clavos, que fue abierto en un costado. Ese Dios que le fue arrancada la barba, que
que fue escupido en su rostro, que muchos le gritaban, muere. Ese Dios es el que te ama y te busca. No es y no fue una víctima. No fue crucificado por débil. Fue crucificado por amor. Nadie lo victimizó. Nadie lo aprendió y lo llevó a la muerte. Él se entregó. Él se entregó por su voluntad, por ti y por mí. Y sabía lo que le iba a pasar y sabía lo que se iba a enfrentar. Sin embargo, lo hizo. Por gente como tú y como yo. Ese Dios todopoderoso se hizo carne. Y dice la propia Escritura que se humilló hasta lo más bajo. Para que tú no estés en esa cruz. Para que tú no estés en el lugar eterno de tortura. Para que solamente vivamos agradecidos por lo que Él hizo. Y para que vivamos reconociendo que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Ese Rey murió por ti y por mí, pero resucitó y está vivo a la diestra del Padre, esperándote, tratando de convencerte del pecado, de la justicia y del juicio, del cual nadie escapará. Ese Dios es el único Dios vivo, real y verdadero, y es Dios de amor, pero también es justo, y no dará por inocente al culpable. Dios, su Santo Espíritu está en este lugar tratando de convencerte, tratando de que entiendas que sin Él estamos muertos, estamos perdidos, tratando de que tú entiendas de que el tiempo de tu pecado y de tu maldad ya fue suficiente. Que tomes una decisión, y dice la propia Escritura, ya basta el tiempo en el cual no te tuve en cuenta, en el cual no te obedecí, en el cual practiqué el pecado, ya basta. Ahora es tiempo de entregarme a ti y de servirte en santidad, presentando todos tus miembros en santidad para servir a un Dios santo. El tiempo se acorta. Cada día que pasa es un día menos para que tú tomes una decisión. Y hay de aquel que muera en ese proceso intentando tomar una decisión, pero que no le alcanzó el tiempo porque simplemente no quiso tomar una decisión a tiempo, porque el tiempo aceptable es hoy. El tiempo en el cual Dios te está hablando es hoy. Mañana quién sabe si viviremos. Mañana quién sabe dónde estaremos. Por lo tanto, si hoy eres sensible, si hoy te dejas convencer por el Espíritu Santo, Él te va a llevar, va a apuntar hacia una sola persona y te quiere llevar a Él. Si tú hoy eres sensible al Espíritu de Dios, Él va a señalar solamente a una dirección, a un lado. Solamente te va a llevar a Cristo. Solamente te va a llevar a sus pies. Solamente te va a llevar al único Redentor, al único que te puede redimir de tu pecado y tu maldad. Ese es el ministerio del Espíritu de Dios. Eso es lo que vino a hacer. A tratar de convencer a un mundo que lo ignora, que es indiferente a Él. A un mundo que no le cree. Pero que hoy Él espera que sea ese día en el cual tú estés harto de tu vida, estés harto de tu vida sin Él, estés dispuesto a creerle y a cambiar por Él y para Él. Porque solamente Dios sabe si mañana estaremos vivos
Ya pasó en la historia una vez. Ya pasó cuando Dios hablaba a los hombres y nadie hacía caso. Y el pecado de la humanidad llegó hasta el cielo y Dios mismo determinó acabar con la humanidad. Y solamente un hombre y su familia fueron rescatados. Y cuando subieron al arca, y cuando subieron él y su familia, 8 personas en total, y cuando todas las bestias, los animales, subieron a esa arca, la puerta se cerró y ya no fue abierta. Ahora imagínate a todos los que estaban alrededor de esa arca clamando cuando el agua les empezaba a subir y a subir y a subir y a subir, y ellos clamaban: ábreme, ábreme, y la puerta no se abrió, porque la puerta fue cerrada por Dios. La puerta ahora está abierta. Esa arca ahora es nuestro Señor Jesucristo, y quiere que tú le creas y te entregues a Él, porque la puerta otra vez será cerrada y ya no habrá más salvación. Como en aquel entonces, será también la oportunidad para subirte al arca, la oportunidad para creer en Jesús y hacerlo tu Señor y Salvador, está abierta, y la invitación es a que entres. La invitación es que no te quedes afuera como toda esa generación se quedó afuera. Toda una generación. Y todo un mundo entero se quedará afuera, porque todo un mundo entero no le cree. No le cree a Dios. Y la invitación es que tú hoy tomes la decisión de entrar a esa arca, a nuestro Señor Jesucristo. La puerta está abierta. No esperes a que sea cerrada para que clames e intentes por todos tus medios entrar, porque cuando la puerta sea cerrada, cuando Cristo venga, ya no habrá más salvación, ya no habrá más esperanza. Ya lo hizo Dios una vez y lo volverá a hacer, pero no quiere que tú te quedes. Quiere que tú te salves, quiere que tú te arrepientas y clames por tu perdón a Dios, para que entres al reino junto con Él. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiero darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón.
está dispuesto. Dios quiere salvarte. Dios te está esperando. Dios quiere cambiar y transformar tu vida. Dios quiere que le abras la puerta de tu corazón, a la cual está tocando todos los días de tu vida. Hoy Dios quiere hacer milagro. No quiere hacer un milagro, quiere hacer muchos, pero está en ti. Dios está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Dios entregó a su Hijo en sacrificio por muchos. Hoy tú estás dispuesto a reconocer ese sacrificio inmerecido. Inmerecido, porque nadie lo merece. Nadie lo merecemos. Pero Dios en su bondad así lo dispuso, así lo determinó, para que tú solamente aceptes ese sacrificio y hagas al Señor Jesús el Señor de tu vida, el amo, el dueño de tu vida. Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que el día de salvación es hoy. Te rogamos que hoy vengas a convencer a muchos de su pecado, de su maldad. Que hoy les hagas ver la miserable vida que llevan sin ti, Señor. Porque eso es, Señor, una vida es miserable cuando tú no estás presente. Porque tú vienes y lo cambias todo. Porque tú vienes y das vida a los muertos. Porque tú vienes y das consuelo al que sufre. Porque tú vienes y lo transformas todo, Señor. Porque tú vienes y das vida. Hoy, Señor, hoy te rogamos que rompas esos corazones de piedra. Y como tu palabra lo dice, hoy des corazones nuevos, corazones de carne, limpios, puros, donde tú puedas morar. Hoy, Señor, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que te lleves toda la gloria, toda la honra. Hoy te rogamos en el nombre de tu Hijo amado que todos los que entramos salgamos transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Y llévate toda la gloria y toda la honra, porque tuya es la gloria y la honra, de nadie más, Señor. Tú eres el único digno de ser alabado. Bendito seas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque nos permites alabarte y muchas gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. No para escuchar a un hombre, para escucharte a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Pues Dios los bendiga a todos. Ya hemos terminado nuestra reunión. Si hay alguna duda, alguna necesidad, estamos para servirles. Dios los bendiga. Si gusta quedarse meditando, reflexionando, adelante. Dios los bendiga a todos.